Muy bien, bueno, bienvenido Didac, ya hemos hablado hace unos segundos. Primero de todo voy a hacer que te presentes, pero antes de eso, ya en el canal siempre preguntamos, primero, ¿cuántos cafés te has tomado hoy? Y Bueno, segundo, ¿cuántas reuniones inútiles has tenido hoy? Si hoy puedes ya contestar. demasiados cafés ya. Yo creo que 3 o 4 llevo ya. Sí, pero además me he saltado alguna comida por el medio, o sea que la ha compensado con el café. Y reuniones pocas, la verdad. O sea, somos bastante eficientes en las reuniones de no. O sea, toda reunión que no sea pues, de esto la quitamos. O sea, que esta parte Qué la bueno, hacemos bastante. Si nos permite el cliente, siempre, pues intentamos no hacerla. qué O sea bueno. que aquí, poco a poco. Que bueno, eso es una suerte. Vale, ya sí, preséntate quién es Dida, qué hace, un poco su trayectoria y luego indagaremos en ello. Bueno, soy Didac, soy el CEO de Sensei Talent, ¿vale? Que al final es una especie, no nos gusta llamarlo agencia de headhunting, ¿vale? Nos gusta más el concepto de talento fichando talento, ¿vale? Que al final es una agencia que hemos creado, ¿vale? Desde un punto de vista diferente a lo que existe en el mercado, ¿vale? Al final el mercado se ha centrado mucho en un modo tradicional, nosotros hemos venido un poco a transformar este ecosistema, ¿no? Entonces hemos creado un proceso que se adapta a las nuevas necesidades de mercado y no ancladas en el pasado como hay en otros casos, ¿no? Vale. Antes de Sensei Talent, un poco tu trayectoria, nos conocimos cuando tú estabas en cliente y un poco tú y yo teníamos esa relación de, podríamos decir casi de headhunter también, donde perfiles, entonces un poco se puede explicar tu trayectoria y el sentido que tiene para el tema del Martech. Sí, hostia, pues sí, es curioso porque me llegas a preguntar hace 10 años si estaría dedicándome al mundo del headhunting y te diría que te has bebido aquí media botella Bueno, de coñac. Pero la verdad es que sí, o sea, ha sido, yo creo que al final la vida te lleva, ¿no? Por los caminos que te va metiendo y al final tú los vas siguiendo y al final acabas donde acabas, ¿no? Y al final yo creo que un poco, o sea, yo vengo de ingeniería, ¿no? Y bueno, mis socios ven de diferentes puntos también diferentes. Y al final un poco, al final, cuando quieres emprender, ¿no? Cuando tomas la decisión de emprender, que nunca es fácil, siempre vas, sobre todo, porque tienes dos formas de emprender. O primero decides que emprendes, ¿no? Entonces buscas algo en el que creas que puede haber un problema o puedes buscar una solución. O estás trabajando, te decides emprender para solucionar un problema que ya existe actualmente o que has visto o que estás conviviendo con él, ¿no? Yo creo que soy más de esa segunda fase, ¿no? La de haber vivido, haber trabajado, pues básicamente en mundo consultoría, en mundo corporate, ¿vale? Tanto como decimos tú y yo en la parte más en CaixaBank y en Imagine, y después pues haber hecho el salto a más al mundo emprendimiento, ¿no? De buscar algo más, ¿no? Esa parte que crees que te falta o que ves cosas que realmente se pueden solucionar y que no ves en el mercado que se solucionan, pues a veces pues tomas tu decisión o la inventiva y lo haces, ¿no? A veces te sale bien y a veces te sale mal, pero bueno, aquí estamos. O sea, que tan mal tampoco ha ido. muy bueno. Bueno, de hecho puedo decir que ya tenías buen ojo en aquella época para el tema del headhunting. Y también puedo decir que desde mi punto de vista, como cuando llevaba equipos y me tocaba también ayudar a fichar equipos, era la parte más complicada de todo el proceso, porque al final, bueno, vendes un proyecto, vas a hacerlo, pero entonces toca, bueno, quién va a hacerlo y una cosa es ver sobre el papel las skills que te hacen falta, la otra es encontrar todo eso en una persona y la última es encontrar que todo eso en una persona funcione. Entonces, esa parte, aunque era la consultora que estaba, pues había un proceso de echar que era muy bueno y muy competente, pero siempre al final la parte técnica, y yo creo que es ahí donde podéis ayudar vosotros bastante, esa parte técnica la tenemos que validar nosotros, los managers o los consultores. Pero claro, se nos escapaba porque no teníamos tampoco el conocimiento para ver la parte de persona y tampoco sabíamos cómo unificarlo, ¿no? Dentro del perfil si hacía falta o no. Entonces, realmente yo, bajo mi experiencia, era la parte más complicada y la parte que más dolores daba de cabeza, tanto a mí como para el resto de equipo. Entonces, yo creo que ahí vais a solventar un problema bastante específico. Y eso que tú vienes del mundo más de consultoría, que siempre es una parte técnica, es casi el 70% de valor de un candidato, ¿no? Al final tiene que tener las Mm. soft skills, pero la parte técnica gana mucho peso porque implementáis, con lo cual ahí gana más, ¿no? Pero luego hay también casos en que no es tan válida la parte, o sea, que la parte técnica es importante, pero también nos hemos dado cuenta con los años que el fit cultural, ¿no? Los soft skills del candidato son casi igual de importantes y a veces más que la parte de hard, ¿no? Porque
la capacidad de una persona en aprender o de ser disponible, ¿no? De volverse, y lo hemos vivido, ¿no? Recientemente, o sea, me acuerdo, bueno, cuando estabas tú también, cuando estabas con nosotros en Caixa, ¿no? De que cuando viniste y cuando entró gente que en ese momento no tenía tanta experiencia en el proyecto, pero que sus soft skills eran tan buenas, ¿no? Y no trata de irse muy lejos, un Paco, o sea, en ese momento, una máquina, ¿no? Un tío que viene desde cero y que lo pilla todo y se pone a la cabeza, ¿no? En el conocimiento. Entonces, hay veces que y nosotros nos gusta llamar y eso lo clasificamos, ¿no? De hecho, nosotros hemos montado un proceso que nos ayuda a medir las dos cosas, ¿vale? Es decir, nos gusta y estamos como muy enfocados, ¿no? A poder identificar tanto la parte de soft, ¿no? Que realmente sea un... Es que nosotros le llamamos, y eso es un concepto que es muy americano, porque aquí veo que no está tan extendido, ¿no? La primera vez que lo escuché, en verdad, fue cuando estaba en Caixa por un ex compañero, ¿eh? Pero luego ya entendí el por qué lo decía, ¿no? Que es el player ABC, ¿vale? O sea, digamos que supuestamente en una empresa tú puedes clasificar a todos tus empleados en tres categorías, ¿vale? Que al final son categorías A, B y C. Bueno, no hay mucho secreto aquí. Entonces, digámoslo así, que la categoría C, ¿vale? Que suele haber un 20, un 25% de la gente que trabaja en la empresa, son los que no hacen el trabajo que les toca, ¿vale? No cumplen sus objetivos, no cumplen las tareas que tienen que hacer, pero es que encima muchas veces estos perfiles son los que contaminan el ambiente, ¿vale? Es decir, atraen gente a su lado, ¿vale? O sea, generan más Cs. Vale. Digamos que una persona no es permanentemente una letra, ¿vale? Es decir, pueden evolucionar, ¿vale? De hecho, recientemente Revolut lo expone muy bien en sus formaciones y tal, y ellos miden justamente esto para todos sus candidatos. Entonces, eso es la parte C. Luego está la parte B, que es la que le llaman la columna vertebral de una compañía. Que al final son la gente que puede ser que no te hagan el extra mile, es decir, no van a estar ahí hasta las 9 de la noche o van a estar ahí haciendo cosas que no le tocan, pero que van a hacer bien su trabajo. Es decir, hacen lo que les toca, pero no van a hacerte un extra mile, ¿vale? Entonces, esto es lo que llamamos la columna vertebral. No van a hacer que la empresa crezca más, pero sí que va a hacer que la empresa funcione, ¿vale? Por eso se llama la columna vertebral. Y esos normalmente son los que más hay. Estamos hablando de un 60, 60, 70% de la... Eso al final son estadísticas más basadas en estudios americanos que españoles, pero bueno, teniendo en cuenta que ahí en Estados Unidos los americanos son más alegres, ¿no? O más intensos, aquí será un poco diferente la proporción. Y luego están los tipos A, ¿vale? Que es lo que siempre muchas veces se escucha, lo de, hostia, el 20% hace el trabajo del 80%, ¿no? Pues esa es clase A, que suele ser entre un 20, 15, 20, 25 en función de la compañía y de cómo lo gestionan los managers, son los que tiran para adelante las cosas, ¿no? Los que realmente no les dices nada, tú les das una cosa y ellos mismos van a conseguir que esto llegue a curso. Es decir, por mucho que haya trabas, las van a conseguir pasar y van a conseguir que ese proyecto tire para adelante, ¿no? Y al final, estas letras, ¿no? Al final, cada una persona en un momento determinado de la vida, en una etapa, puede tener una o tener otra y estar en un mismo trabajo y pasar de un sitio a otro, ¿vale? Al final, y a veces la propia empresa lo genera o incluso el propio manager, incluso el propio equipo puede generar que bajes, ¿no? Puede ser una A que baje a un B o que baje a un C. Sí que es difícil que una baje a un C, ¿no? Porque ya por filosofía del tipo de perfil o competencias o por cómo es difícil, pero pasan. Hemos visto casos de A's a B's muy habitualmente y de B's a A's, ¿no? Y luego también cuando tú contratas a una persona, tú dirás, hostia, ¿necesitas una? No, o sea, el A te sirve para un determinado tipo de rol, ¿no? Es decir, si tú estás en una empresa tipo scale-up, estás en una startup, estás en empresas que realmente necesitas gente que te desbloquee cosas, pues necesitas un player A, pero los players B también son súper importantes. Necesitas que la columna vertebral aguante la empresa, ¿no? Entonces, la clave está en decir, hostia, cuando vas a hacer un briefing con un cliente, ¿no? O con alguien que necesitas en un equipo, tienes que tener muy claro qué tipo de jugador necesitas. Si es un A, si es un B. Un C no creo que me lo pidan, nunca me lo han pedido. Y de hecho lo mejor aquí es detectarlos para poderlos convertir, ¿vale? Pero normalmente es esto, es clave identificar si es una o un B, porque si tú metes un A en un entorno de B, ¿vale? Imagínate que metes un A, un tío que quiere crecer, que es escala no sé qué tal, le metes en un entorno mega regulado, en un entorno tal, pues se va a morir, o sea, te va a durar 2 días y se va a convertir en un B o se va a pirar en 2 días. Entonces, el coste que tienes, ¿no? De captación, de formación y tal, pues te supone un coste muy elevado para lo que realmente te ha dado ese perfil, ¿no? Entonces, ese es un poco, cuando hablamos de la parte más de soft, lo que nosotros hacemos, ¿no? Otra parte del proceso de software, luego preguntaré si que esto del proceso es, sobre todo, es ser capaces, ¿vale? Que eso es una forma de hacerlo, identificar quién es A, B y C. Eso es la primera de todas. En el contorno de la posición que estamos buscando, porque obviamente es importante el contexto de para identificarlo.
Y luego, pues esto, que luego haya un fit cultural, es decir, que la persona que estemos buscando pues tenga una serie de valores que más o menos puedan encajar con la empresa, ¿no? Eso al final es más, es algo más de soft skills, ¿no? De hablar con él y de ver un poco que ahí se encaje, ¿no? Y luego está la parte más de hard skills, que es lo que decías tú muy bien, ¿no? Que al final, que también lo que hacemos es definir, ¿no? Esos casos prácticos de esos business case para poder entender que esa persona sabe lo que dice que sabe, ¿no? Que al final muchas veces y que lo hace realmente como esperas que lo haga esa empresa, porque muchas veces es decir, quizás es muy bueno, pero quizás es tan bueno, ¿no? Que al final no sabe transmitirlo como que la empresa quiere, ¿no? Necesita un rol más de negocio y quizás tan técnico no le vaya a encajar, ¿no? Y buscar esa mezcla, ¿no? de skills para la parte de hard es importante a veces, ¿no? Vaya, de acuerdo con todo lo que me dices, además es algo que me interesa, como sabes también tengo, bueno, soy graduado en psicología y toda esta parte la he tocado bastante. Y sí que es verdad que a los americanos les gustan hacer buckets para todo, lo de ABC, están con el DISC. Mi opinión personal, y es algo que has comentado que creo que ahí sí que encajamos, es que ellos lo hacen para poner en paquetes, en cajas a gente, cosa que al final tienes que hacerlo cuando manejas organizaciones muy grandes, pero lo que no contemplan es que la gente se mueve. A lo largo de su carrera se mueven, como bien has dicho. Y dices, bueno, es difícil que una persona B pase a una C. Yo creo que cuando una persona B pasa a un C es cuando alguien está por un out. Cuando alguien está quemado es porque, pues, por lo que sea, por expectativas de la empresa, por tu propia experiencia personal, por lo que sea, tú ya no estás tan motivado, tú ya no encajas tanto con la filosofía de esa empresa y te empiezas a quemar y te vas a ser una C y, como dices tú, pues llegar a influir al resto de compañeros y que sean más Cs en vez de Bs o incluso As. O sea, que esa parte que comentas me parece muy interesante y que tengas esa visión de que una misma persona puede moverse por las tres etapas en cualquier empresa y durante X tiempo, porque no es algo estático y que tengas una etiqueta de yo soy una B o soy una C o soy una A, o como el DISC, soy una D siempre o soy una I siempre. O sea, que esa parte De interesante. hecho, en ocasiones es bueno la parte de rotación, entendémonos Ujú. de obviamente, no un hopping de estos de que cada año te cambias, pero sí que es verdad que en cierta parte, para que no pasen estas cosas, gente que son as, ¿no? O que les gusta ser, ¿no? De este estilo, si tú los encajonas durante muchos años en el mismo trabajo, acaban tendiendo yéndose a Bs, ¿no? Y pueden incluso llegar a lo que decías tú, una C si la cosa va mal, ¿no? Entonces, la parte de rotación también hace que esa gente muchas veces se renueve o coja, ¿no? Coja más energía, ¿no? Y que realmente pues pueda volver a ser lo que era anteriormente, ¿no? Y hay veces que a veces hay gente que no, antiguamente no había tanta rotación y ahora hay mucha más rotación y la rotación es mala y es buena al mismo tiempo, ¿no? Creo que tiene esas Ujú. dos partes. Totalmente. Y luego otra cosa que has comentado que hablo bastante es el tema de la IA y, bueno, cómo ha venido a transformarlo todo, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que como que creo que ahora las hard skills van a ser mucho menos importantes que las soft skills, porque ahora con buenas soft skills y un manejo de la IA aceptable, yo creo que puedes solventar casi cualquier situación. Eh, Véase hace 10 años y no tenías hard skills para un trabajo de Marte pues más puro, iba a ser completamente imposible. Entonces yo creo que ahora, sobre todo soft skills, porque eso es algo que la IA de momento no va a poder solventar y que va a ser un acelerador para cualquier persona que pueda manejar la IA. Sí, o sea, sí que hay una parte de hard skills para la parte de ella, ¿no? De manejar la IA, porque sí que es verdad que hay Ujú. mucha gente que la utiliza de una forma muy abierta, ¿no? Yo creo que nosotros, por ejemplo, tenemos IA metida en nuestro proceso y es parte de nuestra automatización que nos permite ser tan ágiles, ¿no? Que ya sí que luego te cuento un poco más en detalle, pero realmente lo que hemos visto, porque hemos pasado diferentes etapas con la IA nosotros realmente, ¿no? Inicialmente que intentábamos utilizarla para cosas muy amplias, o sea, hemos como pasado etapas de descubrir en qué momento la IA realmente, la tasa de fiabilidad que teníamos con ella era elevada. Es decir, que Ujú. la podíamos realmente dejar sola sin supervisión. Porque al inicio teníamos que supervisar cada 2 por 3, con lo cual no nos daba realmente un automatismo o no nos estaba generando ningún beneficio. Entonces, poco a poco fuimos iterando, ¿no? En todo el proceso donde intervenía, ¿vale? Hay veces que interviene y hay veces que lo hemos quitado. Hay veces que teníamos un proceso que intervenía y le hemos dicho, hostia, esto no hace falta, esto con un automatismo se solventa, olvídate de la IA.
Y otros casos que la IA realmente sí nos ayuda, ¿no? En cosas más Ujú. conversacionales, cosas que necesitamos un poco más de esa parte. Pero lo que hemos hecho para utilizarla es, al final hemos hecho un fine tuning de lo que teníamos. Es decir, lo que hemos hecho es, hey, te vamos a limitar muchísimo tus funciones, ¿no? Al final, guiarla mucho y que haga una micro tarea muy concreta. Y si quieres crear, y al final lo que hemos visto es que si creemos que una misma IA, ¿no? Que al final la IA no deja de ser como un cerebro, ¿no? Le enseñas a hacer una cosa, no le enseñas a hacer dos. Que haga una y luego que pase para otra, que haga otra individual. Porque cuanto más individualizada está y más entrenada está en una única cosa concreta, mejor funciona, ¿no? Y al Ujú. final, viendo todo esto, ¿no? Cuanto más hemos ido iterando en este caso y más educándola y más tal, es cuando más nos ha devuelto, ¿no? Más ha devuelto realmente beneficiosa respecto a nuestro proceso. Entonces hemos combinado y hemos acabado combinando cosas que para nosotros son automatismos que conectan las diferentes plataformas, ¿no? Que utilizamos para todo el proceso, y luego la IA para acabarles de nutrir y acabarles de dar esa extra para que, pues, para que un candidato no te caiga, ¿no? Para que Ujú. realmente estén enganchados en el proceso, gamificar, para que puedan resolver dudas, para cosas realmente que ahí sí que aporta un valor, ¿no? Y eso de la IA para todos nos sirve, ¿no? Yo creo que no estamos totalmente en contra de ello, sino que lo que decimos es que la IA bien utilizada es muy potente, incluso para desarrollar, incluso para mil cosas, ¿eh? Pero también es verdad que estamos en un momento en que es muy importante tener conciencia de lo que puede o no puede hacer. Tengo muchos amigos que me dicen, hostia, la IA es una mierda. Bueno, claro, depende de lo que le preguntes, ¿no? Ujú. Si le preguntas una cosa súper ambigua, te va a responder ambiguo. Si tú eres específico, te va a ser específico, ¿no? Entonces, entender la IA, ¿no? Cómo funciona, eso que realmente te hace realmente poderla utilizar, es una herramienta más. Totalmente. Quiero que me hables ahora del proceso, ¿vale? Del proceso que seguís en Sensei Talent, sobre todo desde el punto de vista de empresa y desde el punto de vista de candidato. No sé si funcionáis como un Tinder de recursos humanos o que me expliques un poco, sobre todo focalizado a perfiles de marketing, y que me expliques también qué otras categorías tocáis dentro de Sensei Talent. Uh -huh. O sea, a ver, un poco el inicio de todo, ¿vale? Porque yo creo que es importante entenderlo, porque al final somos tres socios, ¿no? Que ya tenemos parte del equipo, pero inicialmente, ¿no? Al final, yo creo que una parte en común que teníamos los tres es que los dos hemos venido de llevar equipos, ¿no? De management, y que nos gusta esa parte, con lo cual yo creo que Ujú. ahí es importante, sobre todo por la parte más de talento. Y luego la parte de que, hostia, al final muchas agencias creo que siguen viendo como que tienen un único cliente, y que es el recursos humanos, ¿no? El que te contrata, el cliente. Pero es que en realidad nosotros tenemos tres clientes encima de la mesa, ¿no? Hay uno que es directo, ¿no? El que te paga la nómina, o sea, que te paga la factura, perdona, que es el recursos humanos, ¿no? Al final ellos son los que Ujú. los que van a contratar, estamos de acuerdo. Y tienes que dar un buen servicio, ¿no? Al final ellos lo que buscan es que sea rápido, un buen servicio, un buen acompañamiento, y que les traigas perfiles que al final ellos puedan pasar a su hiring manager, y que al final ellos son un servicio dentro de la empresa para este tipo de procesos, ¿no? Pues que realmente también tienes otro cliente que pasa muy desapercibido muchas veces, ¿no? Que es el hiring manager, que es indirecto. Ujú. Que al final el que realmente va a contratar la persona no va a ser solo recursos humanos, va a pasar por el hiring manager, ¿no? Y al final aquí es un poco lo que decías tú de que, hostia, no solo un currículum, ¿no? Que esté bonito, que te haga un buen servicio y tal, y que todo parezca de coña, ¿no? Y que te invite a comer y todo, ¿no? Al final toda esa parte de tal, sino que lo que al final lo que quieres es que el currículum que llega, o sea, lo que le llega al hiring manager, hostia, que sea bueno, porque al final el hiring manager, el problema que tiene es que tiene poco tiempo, ¿no? Solo tener poco tiempo, y al final lo que quiere es incorporar al mejor talento para el equipo, por lo cual no se va a conformar con cualquier cosa. Entonces, un poco aquí también lo que vimos es esto, de que realmente el servicio que hay hasta ahora es, hostia, miro que encaje a nivel de cultural fit y un checklist, pero no sé si realmente lo que está pidiendo Hiring Manager lo cumple a nivel de hard skills, ¿no? No solo a nivel de soft. Entonces, muchas veces pues, bueno, yo lo he vivido en primera persona, y seguramente tú también lo has vivido, de pasarte perfiles. Me acuerdo en Imagine cuando empezamos a crecer muchísimo, ¿no? Cuando en 2016 la montamos y tal, que, hostia, para fichar un perfil de Marte, justamente, que fichamos un perfil de Marte en el equipo, estuvimos un año y tirábamos de una Ujú. agencia de creación que era grande, conocida, no voy a decir nombres, pero y bueno, al final el problema no y luego lo piensas y ya lo piensas en perspectiva, en ese momento te cabreabas y decías, ¿cómo puede ser que no encuentres a nadie? ¿No? Te cabreabas en ese sentido, pero luego lo piensas y dices, es que ¿cómo puede ser posible que, o sea, tú al final le pasas el briefing, ¿no? Con la persona que primero seguramente no te entiende la mitad de lo que estás diciéndole. Y luego a esta persona le pasa, juego el teléfono, al técnico, que al final es el último de todos, el Ujú. junior, obviamente, porque son los que más poco años llevan en el sector, y se ponen a llamar. Y pasan una checklist. Tienen que entender
lo que pone en tu briefing y entender lo que les está contando la otra persona, que al final pues es Marte, que es de una parte más técnica, y cruzar y decir, pues sí, tú encajas y te lo paso. Claro, eso es súper complicado. O sea, te puede salir bien una de cada 100, que es lo que pasa, que te envían 100 currículums y uno acierta. Pero claro, al final aquí quien está dando el trabajo es el hiring manager, que tiene que estar cribando esos currículums todo el rato para realmente ver cuál no. Entonces, ¿dónde está el aporte de valor aquí? ¿No? O sea, no. Para eso ya pongo el anuncio en LinkedIn, ¿no? De hecho, pasó en esta posición concreta que al final la persona que entró fue un amigo de la pareja de uno del equipo. Entonces, al final acabas tirando de tu entorno para acabar contactos a la persona pues, que pueda encajar, ¿no? Y al final esto genera frustración, genera desconfianza con recursos humanos, porque en principio proveedores de recursos humanos, genera muchas fricciones ahí, ¿no? Y al final acabas rompiendo relaciones. Y luego los candidatos son los que lo sufren, porque los candidatos al final entran en procesos que no encajan, que no les responden muchas veces porque ven que no encajan y tal. O sea, este es el tercer cliente que te hablaba, ¿no? Al final, el candidato al final también es una parte importante. Sin ellos no habría nada de proceso, no habría talento. Entonces, también hay una parte aquí que vimos, todos creo que hemos sido en algún momento candidatos, de cómo son tratados. Es decir, muchas veces ni se les responde, o sea, ni se les dice si han caído o no del proceso, ni se les mantiene informados, ni el proceso es homogéneo, es decir, quieras te dicen algo hoy dentro de 3 semanas, no te han dicho nada hasta entonces. Entonces, yo creo que lo que hemos construido, ¿no? el proceso, que no es solo el qué, sino el cómo, lo que hemos construido es un proceso único que da respuesta justamente a los 3 targets, a los 3 clientes nuestros, en realidad, ¿vale? Luego, obviamente, dentro de candidatos tenéis diferentes tipos de candidatos, diferentes targets, ¿eh? Pero en realidad lo que hemos construido es un proceso que pueda dar respuesta a esas 3 necesidades de los tres lados. Y ahí es un poco donde nace Sensei Talent, para no buscar un contento de uno, sino de los 3, ¿no? Y al final nos permite también pues, tener mejor NPS, mejor retorno, ¿no? En este caso, de clientes. Entonces, con esto al final, pues, ¿vale? Que al final no tiene mucho secreto el proceso en sí. Al final, creo que el objetivo de cualquier proceso de selección es encontrar una persona, con lo cual es obvio que inicialmente vas a hacer un briefing, después vas a hacer una búsqueda, después vas a hacer una cualificación y después vas a hacer una entrega de perfil, ¿no? Todos, más o menos, pueden tener un mismo flujo de proceso. La diferencia es el cómo lo haces, ¿no? Es decir, qué significa para ti un briefing, qué significa para ti para buscarlo, ¿no? Qué significa para ti cada paso y cómo tú como empresa o como agente, en este caso, como headhunter, instrumentas cada una de estas fases, ¿no? Nosotros lo que hicimos es, lo vimos un poco desde fuera y al final, o sea, realmente si lo piensas, ¿no? La fase de briefing, o sea, hay 3 fases importantes realmente en el proceso de selección. Está la fase del briefing, está la fase del sourcing, ¿vale? Que es la de ir a buscar, o sea, de conseguir los candidatos. Y luego está la fase de calificación, llamémosle calificación o validación de esos perfiles, ¿vale? Son estas 3 fases. Ahora mismo, la mayoría de sitios, una única persona hace los 3. Es decir, una única persona llama, hace el briefing, hace tal. Nosotros lo que vimos es que realmente el tipo de perfil que necesitas para cada una de esas 3 fases es diferente. Entonces, lo que hicimos nosotros es coger el flujo, el producto, digámoslo así, y lo hemos separado en 3 partes. Y esas 3 partes, los encargados de cada una de ellas son diferentes. ¿Vale? Es decir, no es el mismo que hace el briefing, que hace la parte de cualificación, que hace la parte de validación del sourcing. ¿Vale? Porque al final tenemos gente especialista en hacer cada una de las cosas. Ya te explicaré y verás el por qué te lo digo, ¿no? La parte del briefing, para empezar, es súper importante entender el rol, ¿no? Al final o sea, yo creo que cualquier proceso de selección va a ir mal si el briefing no está bien hecho. Es decir, si no entiendo muy bien lo que necesita, ya no tanto el nombre, ¿no? Porque en un sitio se llama Product Manager y en otro se llama Product Owner y en otro se llama Project Manager, ¿no? Al final cada empresa pone los nombres que les da la gana. Al final tienen sus derechos y cada uno pone pues su nombre, ¿no? Entonces al final lo que aquí tienes que conseguir no tanto el nombre, sino intentar identificar funciones, roles que va a desempeñar, qué soft skills son importantes, ¿no? Hay una serie de cosas que yo creo que son importantes replantearse al hiring manager, ¿no? Al que está describiendo la posición. Entonces yo creo que aquí, esta primera parte, necesitas a alguien que tenga experiencia ya habiendo hecho esto, que tenga experiencia habiendo buscado, que tenga experiencia habiendo trabajado en real con ese tipo de perfiles, porque vas a preguntar cosas que tú mismo te preguntabas cuando lo estabas haciendo y te dabas cuenta de que faltaban, ¿no? Entonces lo que intentamos en esta primera parte es, bajar lo mejor posible lo que sería el candidato ideal. Después puede ser que te pida 1000 cosas y luego, pues, aquí ya generas esa parte de qué es más importante y qué menos, ¿no? Pero creo que esa parte es la que nosotros más cuidamos, de que más invertimos y de que dedicamos prácticamente los socios a hacer esa parte de briefing porque creemos que es mega importante, ¿vale?
una vez ya está hecha esa parte, es decir, ya sabes qué pez necesitas, lo vas a buscar al mar, Bueno, ¿no? déjame que te corte. En esta parte de briefing, ¿os habéis encontrado con la trayectoria que tenéis alguna vez que hayáis tenido que redefinir o hayáis ayudado al cliente a redefinir su propio briefing? Porque, como bien dices, cada cliente pues pone su nombre al puesto, pues que a veces no tienen o no tenemos claro incluso qué necesitamos para el puesto, ¿no? Entonces me dice, vale, tú pides esto en el mercado, te podemos ayudar, pero creo que te hace falta pues más esta característica o esta otra. Es una pregunta muy buena y de hecho justo la reunión de antes de esta era sobre esto. De hecho, mira, recientemente un cliente nos vino y nos dijo, hostia, busco un data analyst. Ujú, Y yo, bueno, data analyst. No tenemos data, o sea, no tenían obviamente equipo de data, tenían un tipo tenían una persona de operaciones que, pobre, pues hace todo lo que pueda y reports, pero es una empresa pues que obviamente necesitan más explotar la parte de data para la parte de generación de informes y para tomar decisiones. Y claro, lo primero que se viene a la cabeza es necesito un data analyst, ¿no? Y aquí, obviamente, parte de ese briefing, ¿no? Es entender cómo están ellos estructurados, cómo están montados, qué tipo de funciones va a hacer. Y ahí es donde te das cuenta, ¿no? Que en muchos casos se diría, un data analyst, ok, te lo buscamos. No, en este caso nosotros le dijimos, hostia, lo que nos estás diciendo tiene mucha más pinta de buscar o necesitar un data engineer, porque tenéis una ujú, infraestructura, obviamente, montada actualmente en un ecosistema que no os va a funcionar. O sea, si yo meto un data analyst aquí, te va a durar 3 semanas o un mes, porque no va a entender nada. ujú. Entonces, data analyst viene ya cuando ya está montado el ecosistema, no cuando aún tienes que montar toda la parte de arquitectura de data, ¿no? Entonces aquí, bueno, que tenga un proveedor, ¿no? Y te diga, hostia, si buscas esto, no, vamos a definir bien el proceso, ¿no? Entonces aquí nosotros, al final, hay una parte importante que tenemos dentro de Senseis que son los Senseis, ¿no? Probablemente por eso el nombre, ¿no? Que hay una parte de equipo que estamos trabajando, ¿no? Que tanto de gente más de psicología o tema de producto, diferentes, en este caso yo vengo más de la parte analítica de data, ¿no? Pues venimos de diferente entorno y trabajamos en el día a día de Senseis, en procesos de selección y propio de la plataforma propia, pero luego también tenemos los colaboradores que nosotros llamamos, ¿vale? Que llamamos también Senseis, que al final son gente que trabaja en otras empresas, ¿vale? En este caso tengo una persona muy buena de data que trabaja en una empresa bastante conocida, que al final al final nos ofrecen, ¿no? Esa parte de como de formaciones o de colaboraciones puntuales para acabar de definir, ¿no? Pues en según qué posiciones, pues los casos prácticos o cómo buscar es, ¿no? Nos dan un poco de asesoramiento externo, como si fueran asesores para esas posiciones un poco más complejas o más técnicas, ¿vale? Y esto nos ayuda a acabar. Por eso digo que en esta posición concreta, ¿qué hicimos? Recopilar toda esa información, hablamos con el sensei de data, le preguntamos, hostia, ¿tú esto lo ves? Porque yo no veo que sea un data analyst, yo creo que es un data engineer, tal. Y él mismo nos corroboró, obviamente dimos ese asesoramiento de decirle, no, lo que necesita esta gente es un data engineer, montar toda la infraestructura y luego coger el data analyst cuando ya esté todo montado para que pueda explotar la data. Pero primero necesitáis que esa arquitectura funcione, ¿no? Qué bueno. Y Y se eso es lo, lo que digo. se lo trasladasteis al cliente y el cliente cómo se tomó este feedback. Hostia, fliparon. O sea, obviamente, muchas veces nos pasa esto con los clientes de que, y es curioso, nos parece muy curioso que flipan. De decir, hostia, digo, no, no. No te diría, Andida, me quieres incorporar a alguien de un perfil que el rango salarial es más alto. No, No, porque, o sea, al final imagínate, le dijimos, mira, le dimos un consejo, le dijimos, mira, yo creo que contratar un data engineer no, junior, es top. O sea, ¿cómo vas a explotar los datos si no los tienes? El consejo que claro, le diste es top. no, pero claro, aquí tienes dos opciones, ¿no? Y dices, vale, pues te meto un data engineer y un data analyst, ¿no? Te meto dos. Pero no, aquí lo que fue es, hostia, creemos que no te falta tener un data engineer, porque en 3, 4 meses, 5, ya lo tendrás construido, ¿vale? Y aquí, a partir de aquí ya puede entrar un data analyst y te lo puede mantener, ¿no? Pues aquí lo que dijimos es, hostia, yo lo que os aconsejaría es contratar a alguna empresa, un proyecto, para que os hagan esto desde fuera, y cuando tengáis este proyecto hecho de infraestructura, entonces contratamos el data analyst para que pueda realmente tirar. Entonces, aquí un poco lo que dijimos es la mejor forma más óptima para ellos, es decir, para invertir, es decir, no fiches un data engineer que te vale 80 para luego hacerte esto que a lo mejor una empresa te lo hace por 30 o 40, ¿no? Al final es un poco el scope. Y justamente, de hecho, este punto que dijimos todo esto con tanta transparencia, me digo, no nos podéis ayudar vosotros, claro, al final nosotros no hacemos consultoría como pura, ¿no? Y al final, pues aquí también sí que ponemos en contacto con otras empresas para que les ayuden. Pero realmente lo que quiero decir es, ostras, a veces contratar mal, ¿no? Cuando te dicen que sea todo o te piden un perfil y dices que sea todo, ¿no? Al final
hostia, luego es perjudicial. Una, tú quedas mal, porque al final luego esto no funciona, se acaba yendo, lo que sea, y después la empresa pierde mucho. O sea, cada vez que una empresa contrata mal me refiero a que no es el perfil que necesitaba o no se adecua. No contemos solo lo que pagan por agencia o por el equipo de recursos humanos que está ahí dedicándole horas, sino los 3 meses que ha estado antes del periodo de prueba trabajando, el tiempo que le han dedicado haciendo el onboarding y luego volver a empezar a buscar. O sea, estamos hablando de mucho dinero realmente en la parte de búsqueda, ¿no? Entonces, creo que ese coste no se suele tener en cuenta, pero un mal proceso es muy caro. Y depende de la posición, cuanto más alta es, más cara es. Entonces, eso es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Entonces, eso creo que nos ha pasado, sobre todo en empresas que no tienen el perfil en casa. Entonces, ahí sí que ayudamos mucho. Y en otros casos, de que les hemos ayudado a reorientar también justo con el caso práctico, ¿no? Al final, para ayudarles realmente a definir qué es lo que necesitan. Muy bien. Entonces, esta sería la parte, las patas de que has dicho de hiring manager y de recursos humanos. Hablar un poco de la parte del candidato, de cómo les dais feedback, sobre todo pues, en la parte del proceso, que como bien has dicho, yo creo que es una parte incluso cruel de muchos procesos, de que no den respuesta, tanto si sí como si no, como cuando se dilatan los procesos, porque sí que es verdad que normalmente no es cuestión de recursos humanos. A veces el proceso se dilata pues porque o no hay presupuesto o ha habido un problema con los candidatos, sea cual sea la cuestión. Pero claro, tú puedes tener ahí una persona esperando por X tiempo. ¿Cómo hay respuesta a eso? O sea, primero o sea, antes de la parte esta ¿no? de más la gestión del candidato, al final hay una parte aquí que nosotros llamamos el sourcing, ¿no? Que al final hemos creado una plataforma propia, que al final aquí es una de las patas más importantes, ¿no? Que al final, haciendo bien esa parte, eso te ayuda muchísimo después del retorno, ¿no? Al final, cuando tienes hecho bien el briefing y vas a buscar a los candidatos, ¿no? Al final nosotros tenemos una plataforma que somos capaces de contactar a 3.000 candidatos a la semana. Si tenemos base de datos de más de 18 millones, ¿vale? En toda España, donde tenemos una capacidad brutal de ir a buscar e impactar a esos 3.000 personas. Puede ser que de estas haya gente que le interese o gente que no. Pero es muy importante saber a quién estás contactando. No es lo mismo hablar con un software architect que con un tío de negocio, que con un tío, ¿no? Entonces, hacer esa parte de comunicación ya inicial, ¿no? De impacto contra ellos bien hecha, hace que la tasa de respuesta que tenemos actualmente es de un 75-80%, que es brutal. O sea, no conozco, hemos hablado con otras agencias y tal, y no llega ni al 10%, ¿no? Entonces, conseguir que te respondan. Y luego, a partir de aquí, ya se apuntan a tu plataforma de gestión de los candidatos, ¿no? Pero ya esa es la primera fase que consigues ya, una, alimentar tu base de datos y dos, conseguir que candidatos cualificados se apunten, ¿no? Porque eso de que publicar una oferta y que se apunten, hostia, creo que los tiempos dilatan mucho y cada vez funciona peor, ¿no? Al final, el candidato ideal no está buscando tu oferta todo el día, ¿no? Entonces, es complicado. Entonces, una vez entrada en nuestra plataforma, aquí hemos definido lo que en Marketing Automation se definen los journeys, ¿no? Entonces, para cada posición o para cada estado de cada posición hemos definido unos journeys, ¿no? Lo que hemos intentado ver es qué casos de uso hay, qué puede pasar en un proceso, ¿no? Lo que decías tú. Puede pasar que entre y ya no encaje, que no pase la precualificación, porque tenemos una precualificación previa, puede ser que no la pase. Si no la pasa, se informa siempre. O sea, toda acción o toda fase tiene que acabar siempre con una respuesta al candidato. No puede quedarse ningún candidato sin respuesta. Esta es nuestra premisa y no pueden pasar más de 3-4 días sin una respuesta a un candidato. Es decir, si el cliente se retrasa, porque puede ser que un hiring manager tenga reuniones y tal y no tal, siempre avisamos al candidato o siempre informamos, ¿vale? De un poco de las dilaciones en el tiempo. Porque al final, si tú no lo tienes engage, ¿no? El candidato, al final la tasa cae, al final se va para otro perfil, ¿no? Al final se va para otro proceso, al final pierde el interés, ¿no? Al final intentamos todo el rato pues tener ese engage con ellos directamente. Y básicamente esto, al final hay una parte hay diferentes etapas y al final cada etapa, pues, y al final creo que somos bastante exigentes en cuanto a que pedimos mucha información al candidato. O sea, aparte del currículum como tal, hacemos una precualificación que hacen una encuesta propia, hacen test de DISC, test de competencias, hacen un caso práctico, hacen muchas cosas y aún así nuestra calidad de proceso es muy baja, es menos del 2%. Entonces, eso es por la gamificación y el engagement que generas haciendo comunicaciones como muy precisas en los canales que tocan, ¿vale? Que también es importante. De hecho, nosotros, para serte sincero, no llamamos nunca a ningún candidato hasta que no ha pasado como mínimo la fase de cualificación. O sea, imagínate, Vale. todo el tiempo que pierden de los técnicos de llamadas, porque al final, tío, estoy trabajando.
que me llames, ¿no? Aparte, hoy en día que te llaman por cualquier cosa, te llaman, recibes llamadas comerciales. Hostia, no es el canal ahora la llamada ya. Porque al final yo estoy, o sea, no tiene que ser una llamada, una comunicación síncrona. Es decir, yo puedo estar haciendo mis cosas, me avisas y yo ya lo veré cuando tenga tiempo, ¿no? Pues saber impactar en el canal adecuado, en el momento adecuado, esto hace que también la respuesta sea mucho más elevada, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es combinar canales también, para que Ujú. esto, al final, si alguien se despista, pues lo pueda ver y pueda respondernos. Qué bueno. ¿Qué canal utilizáis? ¿WhatsApp, LinkedIn o...? Utilizamos, pues digo que al final hay muchos canales que utilizamos, ¿vale? Utilizamos WhatsApp, como dices, utilizamos email, utilizamos SMS, utilizamos LinkedIn, utilizamos todos los canales y en función de la etapa en que se encuentre, y momento y tiempo de respuesta y tal, utilizamos uno u otro. Y eso lo hemos optimizado para conseguir el máximo. O sea, al final es como sería como de Marte, que al final Sí, sí, buscar un journey puro y duro. Sí, sí, muy y dónde bien. puedo. Qué bueno. Entonces Ya me conseguimos. enseñarás un día uno de estos flows y que me interesa ver todo el flow completo. Seguro tiene un montón de pasos. Y luego hacemos lo Em, mismo en la parte de clientes y sincera, o sea, hacemos lo mismo, ¿eh? Al final hay una parte que muchas veces nos hacen y siempre nos decían al principio y luego al final lo implementamos es, hostia, yo cada semana o cada X días les paso un mail con el resumen exacto de cómo está el proceso. O sea, cuánta gente ha entrado, cuánta gente está en cada paso del proceso. Y eso de cara a un hiring manager o de cara a los recursos humanos es brutal, porque hostia, me están informando absolutamente de todo el funnel en todo momento, ¿no? Muy bien. Dida, no quiero que se nos vaya mucho de tiempo, pero sí me gustaría preguntarte, más allá de casos de éxito o casos fallidos, ¿cómo ves tú este mundo de poder contratar perfiles tan específicos en, no sé, en 5 años? ¿Cuál es vuestra visión como senseis? A Si es ver, que, sabes, ya sé que es una pregunta complicada porque no sabemos hacia dónde va, pero ¿cuál sería mejor en vuestro vision, mission, toda esta parafernalia? ¿Cómo lo veis el mercado? yo te digo que realmente para nosotros, y te lo hablo ya con una experiencia ya de año y medio haciéndolo, ¿no? Más de ciento y pico posiciones, las posiciones que no son más fáciles son las Ujú. más técnicas. Ok. Curiosamente es al revés, pero porque conociéndote el mercado, ¿no? Sabiendo cómo, al final, si tú estuvieras buscando te pasaría lo mismo, ¿no? Al final tú sabes qué buscas, ¿no? Y al final ¿qué es más difícil? ¿Encontrar a alguien que sepa de algo ambiguo, ¿no? Yo qué sé, de estrategia digital o alguien que Ujú. sepa de Martech en Adobe Campaign con no sé qué? Al final es mucho más específico, lo otro es mucho más general, ¿no? Entonces, cuando más específico es algo, más fácil es, entre comillas, de encontrar si sabes encontrarlo, ¿vale? Si sabes buscarlo. Cuando más generalista es más difícil. Entonces, el mercado va hacia un punto, ¿no? Con el tema de la IA, que yo creo que sí que ha venido, es una revolución bastante importante. Yo creo que va a ser, ¿no? O sea, yo creo que va a pasos agigantados, ¿no? Pero eso también va a cambiar mucho el ecosistema de mercado laboral, ¿no? Al final de lo que necesitas, ¿no? Esa parte de especialización que antes se buscaba constantemente, alguien que supiera hacer una cosa muy específica, puede ser que esto cambie un poco las tornas, de decir, hostia, sí tienes que ser bueno sabiendo definiendo esto, pero quizás no tengas que saberlo todo hacer súper específicamente bien porque ya tienes la IA que te sabe hacer eso, ¿no? La parte específica. Entonces, yo creo que va a complicar. O sea, por un lado creo que aún, por ejemplo, nosotros hemos intentado usar la IA para procesos, incluso pero cuando digo procesos me refiero para entrevistas, ¿vale? De hecho, hay una empresa americana que ha levantado muchos millones que justamente hace eso y que creo que aquí en Europa no estamos tan preparados o como mismo no estamos tan aceptados la parte de IA, de poder hablar con una IA con normalidad, ¿vale? En este caso. Ujú. Pero creo que no tardaremos. Yo creo que la parte esta de, ¿no? Esa curva de aprendizaje y de instaurarlo dentro de lo que sería nuestro día a día va a pasar y va a pasar dentro de 1, 2, 3 años, no sabemos cuándo, antes de 5 yo creo, y que eso va a cambiar mucho a la adopción de la tecnología. O sea, obviamente va a cambiar mucho el tipo de rol que vas a buscar y también porque cada vez hay menos gente cualificada, ¿no? Mucha gente se va a jubilar en los próximos 5 o 10 años. Entonces, va a haber un cambio, un rol diferente. No sé decirte hacia dónde exactamente, pero estaremos atentos y vamos a ir viendo cómo vamos Está, a... estaremos atentos, seguro. Pues no sé si, Dida, quieres añadir algo más, porque no queremos mucho de tiempo. Prefiero hacer otro de aquí unos meses e indagar más en vuestro proceso. La verdad que me encanta, ya te lo dije cuando me comentaste tu nueva andadura, yo lo veo muy top, sobre todo pues eso, que podáis cubrir todas las patas, que tengáis ese cuidado por el candidato, que hagáis ese filtro sin dilatar
el proceso y sobre todo que ayudéis para la parte de los hiring managers a encontrar lo que realmente quieren, incluso les ayudéis a perfilar lo que necesitan, porque a veces, como bien has comentado con el ejemplo, ni ellos bien saben lo que necesitan. O sea, que lo veo muy top. Seguro que nuestro mundillo de Martech va a encajar mucho. Entonces, nada, invito a todos los que escuchen que contactéis a Dida para posiciones y también para nutrir esa base de datos que has dicho de 18 millones. Todos con consentimiento, Dida, todos con consentimiento. Al final son muchas redes, al final es la capacidad que tengas tú de contactar en diferentes redes. Y nada, Pues gracias por pasarte por aquí y, bueno, si quieres decir algo. no, pues gracias a ti por esta presentación y seguro que nos vemos en unos meses para ver cómo continúa todo. Muy bien, un abrazo, Didac. Un abrazo. Chao.